Extraordinario. La vida que está destinado a vivir. Libro de John Bevere. Capítulo 12. La entrada. La gracia es el don de Dios a cada uno de nosotros. No puede ganarse ni merecerse. En cambio, se da gratuitamente. Lo mejor de todo es que la gracia de la que hablamos en el capítulo anterior está a disposición de todos. Por favor, no se crea nunca la mentira de que está asignada solamente a ciertos individuos. No, está a disposición de todos. Con esto en mente, debemos preguntar, ¿dónde está la desconexión? ¿Por qué hay tantos cristianos que viven en su mayor parte igual que lo hacían antes de ser liberados por la gracia de Dios? ¿Por qué hay tan poca evidencia de la gracia capacitadora? El apóstol Pablo tiene la clara respuesta. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos 5, versículos 1 y 2. La palabra clave en este pasaje es entrada. La palabra griega aquí es prosagoge, que según varios diccionarios de griego se define como acceso. El diccionario Webster la define como la capacidad, derecho o permiso para acercarse, entrar, hablar con o utilizar. Un sinónimo de una sola palabra es admisión. Piense en las varias maneras en que utilizamos esta palabra. Usted está intentando obtener importante información de una computadora. Sin embargo, se le niega el acceso porque no conoce la contraseña. Usted desea obtener entrada a la Casa Blanca para ver al presidente, pero se le niega el acceso porque no tiene acreditación de seguridad. Usted es el capitán del equipo de baloncesto de la secundaria y necesita equipamiento para el entrenamiento. Todo está guardado en una habitación cerrada con llave, pero no tiene usted acceso. Entonces, ¿qué debe hacer? Encontrar al entrenador que tiene la llave que da acceso a la sala de equipamiento. Esta es otra manera de ilustrar el significado de la palabra. Digamos que usted tiene gran necesidad de agua potable porque su pozo se ha quedado vacío. La ciudad tiene una inmensa torre más abajo en la calle que contiene millones de litros de agua potable. Como ciudadano, usted tiene derecho a tener toda el agua que necesite de esa torre, pero no tiene acceso a ella. Una cañería principal que va desde la torre y lleva un caudal ilimitado de agua pasa al lado de su casa. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Simplemente ir al ayuntamiento y obtener un permiso para conectar con la cañería principal. Después de hacer esto, usted va a la tienda local y compra una tubería de PVC. Hace una zanja en su jardín y conecta su casa a la cañería principal con la de PVC. El agua llega a su casa porque usted ahora tiene acceso. Dicho con sencillez, la fe es la cañería de la gracia. Oigamos de nuevo las palabras de Pablo. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Permita que inserte mis palabras de mi ilustración del agua para hacerlo abundantemente claro. Tenemos entrada por la cañería de la fe a toda el agua de gracia que necesitemos. La fe es el factor determinante para si participamos o no de la gracia. Esto significa que no se puede tener acceso a la gracia de la que hemos hablado en detalle en todos los capítulos anteriores por otro camino que no sea la fe. Teniendo esto en mente, permita que reitere este importante hecho. La gracia es la capacitación necesaria para agradar a Dios. Por tanto, se nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. ¿Por qué? Porque sin fe no tenemos tubería y por tanto no tenemos entrada a la gracia que nos capacita para agradar a Dios. Recuerde, no podemos agradar a Dios en nuestra propia capacidad, sino solo mediante la gracia. La palabra de su gracia. Todo lo necesario en esta vida está contenido en la palabra de Dios. Sabemos esto por la última epístola de Pedro.
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, gracia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4. Dos importantes verdades se ven aquí. En primer lugar, todas las cosas que pertenecen a la vida extraordinaria, se encuentran en las preciosas promesas de su palabra. Y en segundo lugar, todo lo que se necesita para una vida piadosa está resumido en una palabra: gracia. Por tanto, en esencia, podría decirse que la gracia de Dios está contenida en su palabra. Leemos de los creyentes, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Hechos 14:3. El escritor utiliza concretamente la frase «la palabra de su gracia». Más adelante en Hechos vemos la exhortación final de Pablo a quienes él tanto amaba. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos 20:32. Observemos de nuevo la frase, la palabra de su gracia. En otras palabras, toda gracia, la capacitación de Dios para recibir toda bendición espiritual, está encerrada en su palabra. Por eso, leemos que Jesús es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. No dice el poder de su palabra, sino concretamente dice la palabra de su poder. Si se dijera de la primera forma, significaría solo que su palabra es poderosa. Sin embargo, la manera en que el Espíritu Santo lo ha escrito comunica claramente que todo su poder, toda su gracia, está contenida en su palabra. La gracia no se nos da porque seamos agradables, o porque amemos a Dios, o porque seamos sinceros, o porque trabajemos mucho en el ministerio, o porque sinceramente queramos agradar a Dios, o porque estemos con las personas adecuadas, ni debido a ninguna otra cosa. Toda gracia está contenida en su palabra, y su palabra debe ser creída a fin de activar o tener entrada al don gratuito de la gracia. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 4:2. Este versículo habla de los hijos de Israel. Figuradamente, todo el caudal de las bendiciones del cielo pasó al lado de su casa, pero ellos no engancharon su tubería de fe de PVC. Por tanto, no recibieron las maravillosas bendiciones que Dios había proporcionado para ellos para que viviesen una vida extraordinaria, porque ellos sencillamente no creyeron. El escritor bíblico compara a Israel con nosotros. También nosotros tenemos las bendiciones de la gracia discurriendo al lado de nuestra casa, promesas del pacto aún mayores de las que tenían los israelitas. Sin embargo, si no enganchamos nuestra tubería de fe, tampoco nosotros nos beneficiaremos de la gracia, porque no tendremos acceso a ella. Salvación de la muerte. Veamos algunos de los aspectos de la gracia de los que hemos hablado bajo esta luz. La Escritura afirma: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios entregó a Jesús para hacer el rescate para cada persona en todo el mundo. Pedro lo desarrolla más. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. La gracia de Dios no solo ha proporcionado salvación por medio de Jesucristo, sino que también Él desea que toda persona la reciba.
Su deseo y su voluntad es que todos sean salvos de la muerte eterna. Sin embargo, la realidad es que no todos serán salvos. De hecho, según Jesús, la mayoría de la humanidad se perderá. Jesús dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, versículos 13 y 14. ¿Por qué solo una minoría de la humanidad entrará al cielo y la mayoría se encontrará en el infierno para siempre? Después del dolor, la agonía y el sacrificio tan grande que pagó Jesucristo para llevar a toda la humanidad al reino, ¿por qué tan pocos lo encuentran? La palabra no les será de provecho porque no estará mezclada con fe. Recordemos las palabras de Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es necesario creer, y eso es fe. Oigamos las palabras de Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. La gracia es el don eterno de Dios. Es el único medio por el cual podemos ser perdonados, hechos nuevos y destinados para el cielo. Sin embargo, está claro que solo puede recibirse mediante la tubería de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe. Romanos 3:28. Sin la tubería de la fe no hay gracia, aunque se haya proporcionado en abundancia. Pablo dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Las personas deben oír la palabra de su gracia a fin de tener fe para ser salvas. Pero oír con nuestros oídos físicos es solo el principio, porque Pablo continúa: mas no todos obedecieron al Evangelio. Versículo 16 de Romanos 10. ¿Por qué no todo el que oye cree? Hay varias razones. Sin embargo, Pablo declara la principal en el versículo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Notemos que Pablo destaca dos formas de oír. La primera es con nuestros oídos naturales. La segunda es con nuestros corazones. Jesús constantemente repite: el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11:15, Mateo 13:9, Mateo 13:43, Marcos 4:9, Marcos 4:23, Marcos 7:16, Lucas 8:8 y Lucas 14:35. Todos a los que él se dirigió podían oír físicamente, pero él se refería al oír del corazón, porque ese es el asiento de la fe. Nuestro corazón oirá cuando es noble, tiene hambre y está dispuesto a responder. Véase Lucas 8:15. Bajo esas condiciones, recibiremos cuando se pronuncie la palabra de gracia, porque solo ella puede penetrar en lo más profundo de nuestro ser, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el corazón. Hebreos 4:12. Penetrar es atravesar y entrar en el destino deseado. Solo la palabra de Dios puede atravesar nuestra mente consciente, intelecto o emociones y llegar a lo profundo de nuestro ser, donde se produce la fe verdadera. Saber esto nos hace entender lo importante que es proclamar la palabra de Dios, no declarar tradición, principios de liderazgo, ideas filosóficas, conceptos de Dios, etc. Solamente la palabra puede penetrar para producir fe verdadera. La evidencia de la fe. Es crucial oír en nuestro corazón, porque no somos salvos por despertar mental, cálidas emociones o hasta asentimiento intelectual. En cambio, con el corazón se cree para justicia. Romanos 10:10.
Esta es fe verdadera que se origina en lo profundo de nuestro ser. Muchos han complicado esto, pero es bastante sencillo. La fe cree profundamente que Dios hará lo que Él dice y por consiguiente produce palabras de acuerdo y actos de obediencia. Las correspondientes palabras y actos son simplemente evidencia de que nuestro corazón se ha aferrado a lo que Dios ha hablado. Así es, claro y sencillo, y sin embargo tan difícil de entender para muchos. Hablemos brevemente sobre las correspondientes palabras y actos de la fe, porque juntos representan evidencia de que alguien ha tenido acceso a la gracia. En primer lugar, la fe tiene un lenguaje. Pablo escribe, pero la justicia que es por la fe dice así, Romanos 16. Y de nuevo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Segunda de Corintios 4:13. Por tanto, la verdadera fe habla de cierta manera. Jesús dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11, versículos 22 y 23. Observe que Jesús hace hincapié en que la verdadera fe en Dios hablará en armonía con lo que cree. Este es el lenguaje de la fe. De hecho, el verbo decir se repite 3 veces en este solo versículo, y Jesús menciona solamente una vez el verbo creer. Él hace un gran énfasis en el lenguaje de la fe. La fe genuina habla en consonancia con lo que cree, porque Jesús dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. No demostramos que tenemos fe hablando lo que sabemos que es correcto. Más bien, hablamos de forma espontánea lo que ya creemos, como escribe el salmista, creí, por tanto hablé. Salmo 116:10. El creer viene primero. La evidencia del lenguaje sigue. Pablo afirmó que también hablamos porque creemos. Bajo presión o cuando no estamos pensando conscientemente, lo que sale de nuestra boca es lo que realmente creemos. Eso es evidencia de nuestra fe o de la falta de ella. Esta verdad está representada vívidamente en una experiencia que los discípulos tuvieron con Jesús. Él había enseñado todo el día sobre los principios de la palabra de Dios y la fe. Entonces preguntó a los discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Mateo 13:51. Si habían entendido o no la enseñanza de aquel día, estaba a punto de ser puesto a prueba, porque el Espíritu Santo puso en el corazón de Jesús cruzar el mar de Galilea, porque Dios deseaba liberar a un hombre poseído por demonios al otro lado. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Marcos 4:35. Los discípulos, varios de los cuales eran experimentados marineros y habían estado en ese mar incontables veces, se metieron en la barca y comenzó la travesía. Jesús, agotado por el ajetreado día, se quedó dormido en la popa. Se levantó una gran tormenta acompañada de rugientes vientos. La barca comenzó a llenarse de agua y no se veía la costa por ninguna parte. Aquellos experimentados marineros llegaron a la conclusión de que había llegado su hora. Ahora observemos su reacción. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4:38. Ellos clamaron de la abundancia de sus corazones. Hablaron el lenguaje de los sentidos naturales en lugar del lenguaje de la fe, porque no tenían fe. La tragedia de todo ello era que Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Él no había dicho, muchachos, entremos en la barca, lleguemos hasta la mitad y entonces hundámonos. Ellos habían oído su palabra con sus oídos naturales, no con los oídos de sus corazones. Por eso, Él se levantó y ordenó a los tormentosos vientos, calla, enmudece,
versículo 39. Entonces se giró a ellos y dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 40. Jesús sabía que ellos no tenían fe, porque bajo presión. Él no había oído ningún lenguaje de fe correspondiente salir de sus bocas. Ellos hablaron de la abundancia de sus corazones y sin fe no pudieron tener acceso a la gracia necesaria para cruzar el mar. Por consiguiente, ellos tuvieron que operar por sus propias fuerzas humanas, sujetos a circunstancias contrarias y abrumadoras, en lugar de elevarse por encima de lo ordinario para obrar por medio de la fortaleza de Dios en lo extraordinario. La conclusión aquí es destacable. Ellos habían dicho que entendieron y creyeron todo lo que Jesús había enseñado aquel día. Sin embargo, cuando surgió la presión, salió lo que estaba realmente en sus corazones. En medio de la tormenta hablaron, y no fue el lenguaje de lo extraordinario. Fue más bien lo que los hombres normales y corrientes dirían bajo esas circunstancias. Actos de fe correspondientes. Con respecto a los actos de fe correspondientes, el apóstol Santiago lo deja claro: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. Permítame explicar un poco más sus palabras, regresando a nuestra ilustración de la torre de agua. La prueba de que hemos instalado y conectado la tubería es que el agua salga del grifo. Usted puede estar en el fregadero de su cocina y declarar con valentía que ha enganchado su casa a la cañería principal. Sin embargo, si abre el grifo y no sale agua, la realidad es que no está conectado a la fuente. Lo mismo es cierto de la gracia y la fe. Puede usted declarar repetidamente: soy salvo por gracia, presumir de la bondad de Dios, hablar de amor y utilizar otros clichés cristianos, pero a menos que haya actos correspondientes, como un estilo de vida que agrade a Dios, su fe es parloteo vacío. Por esta razón Jesús afirma: así que por sus frutos, estilo de vida, los conoceréis. Mateo 7:20. El apóstol Santiago refuerza las palabras de él diciendo: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:14, versículos del 18 al 22, versículos 24 y 26. Son palabras fuertes. Sin embargo, debemos prestarles atención. El libro de Santiago es un libro de inspiración del Nuevo Testamento, al igual que lo son los libros de Gálatas, Romanos o cualquier otra epístola o evangelio. Santiago nos está protegiendo del mero asentimiento mental que conduce a una vida cristiana sin poder, y lo peor de todo, al engaño. Nos está protegiendo de estar de acuerdo intelectualmente con la palabra de Dios y no estar en contacto con la principal fuente de poder, la gracia. Igual que el cuerpo de un ser humano está muerto sin el espíritu del hombre o la mujer, así la fe está muerta o no es genuina si no hay frutos de santidad y justicia en la vida de la persona. No hay una verdadera creencia del corazón. Santiago habla de Abraham, al cual se le llama Padre de todos nosotros. Romanos 4:16. El Padre de la fe. A Abraham se le prometió un hijo, pero fueron necesarios años de que él creyese eso firmemente. Su nombre era originalmente Abraham. Sin embargo, cuando él creyó firmemente que Dios haría cumplirse lo que él había prometido, bajo la dirección de Dios, Abraham se refirió a sí mismo como Abraham, que significa el padre de una multitud. ¿Puede imaginar lo que la gente pensaría de Abraham? A la edad de 99 años él dijo:
Miren, mi nombre ya no es Abraham, ahora es padre de una multitud. Ellos debieron de haberse reído y pensado que la edad había causado estragos. El viejo Abraham ha perdido la cabeza o no quiere aceptarlo. No importaba lo que otros pensasen o dijesen, sin embargo, porque Abraham creía en su corazón. Por tanto, sus palabras y sus actos estaban en armonía. Antes de que llegase el hijo prometido, Abraham habló lo que creía y se convirtió en lo que habló. Fueron sus palabras de fe, unidas a sus actos de fe, lo que solidificó el poder de la gracia en su vida. Lea con atención lo que se nos dice sobre él. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4, versículos del 17 al 21. Podemos ver que los actos de Abraham mostraban que él creía. No se comportaba de cierta manera para convencerse a sí mismo y a otros de que tenía fe. No, primero vino la fe, seguida de las palabras de confianza y los actos correspondientes. Años después, Abraham volvería a producir evidencia de su fe. Dios le pidió que fuese a la tierra de Moriah y sacrificase a Isaac. ¿Puede imaginar lo difícil que debió de haber sido esta petición? Abraham había esperado 25 años al hijo prometido al que amaba profundamente, y ahora Dios le pedía que diera muerte a ese hijo. Sin embargo, oigamos lo que se dice. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Génesis 22:3. ¡Qué fe tan increíble! Abraham no vaciló ni dudó, partió a la mañana siguiente. ¿Cómo podía apresurarse para dar muerte a lo que era tan amado para él? ¿Por qué no luchó contra las emociones durante semanas antes de finalmente ceder y hacer el viaje? La respuesta se encuentra claramente en sus propias palabras. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Génesis 22, versículos 4 y 5. ¿Por qué dice Abraham, y volveremos a vosotros? Si él iba a dar muerte a Isaac, ¿cómo podrían regresar ambos? ¿Era su fe la que hablaba? Él se estaba aferrando por la fe a la declaración de Dios de que por medio de Isaac vendría la promesa de una gran nación. Por tanto, Abraham llegó a la conclusión de que de algún modo Dios resucitaría a Isaac de las cenizas del sacrificio. El escritor de Hebreos nos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Génesis 11, versículos del 17 al 19. Abraham construyó el altar, ató a Isaac, puso al muchacho sobre el altar y levantó su cuchillo, totalmente preparado para darle muerte. Entonces Dios le dijo desde el cielo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:12. Los correspondientes actos de obediencia de Abraham fueron evidencia de que él verdaderamente temía a Dios y creía su palabra por encima de todo lo demás. Sus actos fueron mera evidencia de su fe. Por eso, Santiago dice de Abraham: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras?
Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Santiago capítulo 2, versículos del 22 al 24. Dios escogió la historia de Abraham para enseñarnos la fe del Nuevo Testamento. Por este motivo, el apóstol Pablo escribe: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Romanos 4, versículos del 23 al 24. Estos mismos principios se aplican a nosotros, ya que la fe verdadera no solo habla de lo que cree, sino también actúa en consonancia y finalmente revela la capacitación de la gracia. Seguir el ejemplo de Abraham. Regresemos una vez más a la analogía de la tubería de agua. Lo que en definitiva debemos buscar no es la tubería de la fe, sino más bien el agua de la gracia que sale del grifo. La tubería es meramente el pasaje que trae lo que tanto se necesita. Por tanto, una vez más, la meta final no es la fe, sino el resultado de la fe, el cual es la gracia. Por ella somos perdonados, cambiados a la imagen de Él y capacitados para vivir justamente y traer el cielo a la tierra. En resumen, para experimentar una vida extraordinaria que agrada a Dios. Quienes viven por la ley, a quienes Pablo tuvo que confrontar constantemente, enseñaban que la justicia se ganaba por medio de nuestras obras. Si hacíamos buenas obras, guardábamos los mandamientos de Moisés y no quebrantábamos los estatutos de Dios, se nos otorgaría entrada en su reino. Ya que eso es imposible que nadie lo haga, a excepción de Jesús, esta enseñanza robaba a los individuos libertad y poder. Este mismo tipo de pensamiento puede filtrarse también a la vida cristiana. Las personas pueden creer que no irán al infierno por la gracia de Dios, pero por otro lado, creen erróneamente que solo pueden recibir las bendiciones de Dios si guardan todos sus mandamientos en sus propias fuerzas. Desde luego, este enfoque pone de nuevo al individuo en el asiento del conductor, porque es como si por el esfuerzo y la bondad se ganasen las bendiciones de Dios. Esto es un pensamiento legalista y nos alejará de la verdadera fe y la capacitación de la gracia. Es retroceder con respecto a lo que acabamos de observar con Abraham. Él primero creyó, entonces siguió una vida capacitada. Para quienes están atrapados en la trampa del legalismo, Pablo escribió: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Gálatas 3:3. La fe verdadera sabe que la bondad es producto de la gracia, a la cual solo se puede tener acceso creyendo lo que Dios ha dicho, su palabra revelada. Si creemos, estamos por tanto capacitados, y mientras escojamos no vivir en nuestra carne, sino permanecer en el Espíritu donde se encuentra la gracia, entonces nuestras vidas agradarán a Dios y seguirán subsiguientes bendiciones. Por tanto, la suficiencia es de Dios y no de nuestros propios esfuerzos humanos. Sabemos que estamos capacitados y dependemos de ello. Sabemos que tenemos una capacidad que nadie que vive sin fe posee. Mis propias batallas. Cuando yo era joven, mi padre me llevó a ver la película Los 10 Mandamientos, protagonizada por Charlton Heston. Durante la película sentí una tremenda convicción. Yo era un adolescente rebelde que vivía una vida impía y la película sacó a la luz mi pecado. Cuando vi la escena de la tierra abriéndose para tragarse vivos al infierno a Datán y a sus rebeldes amigos, me quedé aterrorizado. Salí de aquel cine arrepintiéndome de mis numerosos pecados. Tomé una firme decisión de seguir un estilo de vida piadoso desde aquel día en adelante. Como resultado, mi vida fue cambiada. Durante una semana más o menos. Después, regresé a todos mis patrones de conducta anteriores. ¿Por qué yo no podía vivir como quería hacerlo? La respuesta es sencilla. Yo no había sido capacitado por la gracia. Hubo arrepentimiento, pero no gracia, porque yo no había entregado mi vida a Jesucristo por medio de la fe. Por tanto, yo seguía teniendo la misma naturaleza de pecado. Unos años después, recibí a Jesucristo como mi Señor. Creí genuinamente y le entregué a Él mi vida. Entonces,
vi algún cambio en mi vida, en mis patrones de conducta. Sin embargo, en muchos aspectos yo vivía como un cristiano sin poder porque no sabía lo que tenía en mi interior. No sabía sobre mi nueva naturaleza, cómo había sido hecho justicia de Dios en Cristo. Solo sabía que era perdonado y ya no iría al infierno ni al purgatorio. Después de un tiempo, aprendí la importancia de vivir una vida piadosa y santa. Por tanto, en mi celo de agradar a Dios, comencé a demandarme a mí mismo y también a otros un estilo de vida santo. Aquello fue caótico y dañino. Hice sentirse incómodos a quienes estaban cerca de mí y algunos hasta me evitaban. Yo era duro, legalista y carente de compasión. Había comenzado en el espíritu, pero ahora intentaba ser hecho completo en mis propias fuerzas. A medida que pasó el tiempo, Dios reveló mediante su palabra lo que he escrito en este capítulo. Descubrí que la fortaleza y la suficiencia eran de Él y no de mí. Al igual que yo no pude vivir una vida piadosa simplemente después de ver los 10 mandamientos, aún como creyente, seguía sin poder servir a Dios aceptablemente sin tener acceso a la gracia por medio de la fe. Lo fundamental, yo intentaba vivir una vida piadosa sin el poder de la gracia y sencillamente eso no puede hacerse. En su palabra, Dios dice que su pueblo perece o es cautivo por falta de conocimiento. Oseas 4:6, Isaías 5:13. Yo no tenía el conocimiento de la capacitación de la gracia porque no estaba realmente en mi corazón. Así que ciertamente no tenía acceso precisamente al poder que necesitaba tan desesperadamente. Sin fe, yo no podía vivir una vida agradable a Dios, aunque creía que la sangre de Jesús me había limpiado de todo pecado y que sería admitido en el cielo. Al igual que muchas personas en la actualidad, yo sabía que era un cristiano salvo por gracia, pero vivía una vida muy corriente y en algunas áreas hasta una vida de derrota. Tenemos que afrontar los hechos. No podemos vivir vidas piadosas en nuestra propia capacidad, ni tampoco podemos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Debemos recordar el ejemplo de Abraham. Él decidió vivir no sobre la base de lo que las circunstancias naturales dictaban que él no podía hacer, sino por lo que Dios dijo que él haría. Abraham creyó. Eso es lo único que él podía hacer y fue más que suficiente. Al igual que era imposible para Sara y él engendrar al hijo prometido, así tampoco nosotros podemos cumplir el plan de Dios para nuestras vidas en nuestra propia capacidad. La única solución es sencillamente humillarnos y creer. Cuando hacemos eso, entramos en el abundante poder de Cristo sencillamente creyendo. Esto es lo que separa a la persona que vence la cautividad del mundo de aquel que sigue encarcelado por ella. La primera tiene fe, la segunda no la tiene. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe y gracia vivimos en lo ordinario, no en lo extraordinario. Reflexiones para un viaje extraordinario. ¿Ha experimentado el poder de la palabra de Dios en su vida? Enumere algunos ejemplos. ¿Cómo cree que habría respondido usted si hubiera estado en la barca durante aquella terrible tormenta en el mar de Galilea? ¿De qué manera puede usted abrir la tubería de la fe en su vida para que la gracia de Dios discurra con mayor libertad?